En el fútbol hay muchos tipos de desgracia. Es terrible que tu equipo pierda por goleada escandalosa un partido importante, pero es peor que llegue a una final continental y la pierda en contra del rival más acérrimo. Pero no se dejen engañar, no hay nada peor en el fútbol que descender a segunda, salvo que desciendas a tercera división, como estos equipos que tocaron el cielo y ahora mismo están en tercera o todavía más abajo. La Premier League 2003-2004 será siempre recordada por el Arsenal invencible. En aquella temporada invicta, única en la historia del fútbol inglés, los Gunners consiguieron su última Premier League, mientras Leicester City quedó en el antepenúltimo lugar. Bien, en los 22 años transcurridos desde entonces, el Arsenal no ha vuelto a ganar la Premier, mientras que Leicester tuvo tiempo de descender de la Premier League a la segunda división inglesa, de la segunda división inglesa a la tercera división, de la tercera división de vuelta a segunda, salir campeón de segunda y regresar a la Premier League, salir campeón de la Premier League en el hito menos probable que atestiguaremos jamás, avanzar a cuartos de final de la Champions League, conseguir un dignísimo quinto lugar, volver a quedarse a las puertas de disputar la Champions League con otro quinto puesto, vencer al Chelsea en la final de la ultra prestigiosa FA Cup, descender de vuelta a segunda división, ganar el Championship y ascender automáticamente a la Premier League, descender una vez más a segunda y por último, todo esto en 20 años, regresar a su punto de partida, la League One. Un eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre, la tercera división del fútbol inglés. ¿Y qué demonios pasó para que en 2016 el Leicester ganara la Premier League y en 2026 bajara a tercera división? Pues muy en resumen, pasaron 10 cosas. 1. Vendieron a N'Golo Kanté. 2. Al año siguiente, vendieron a Riyad Mahrez. 3. Se quedaron con Jamie Vardy, quien sostuvo el barco hasta que eventualmente se hizo viejo. 4. La clave del éxito era comprar barato y vender caro. Harry Maguire, Wesley Fofana, Ben Chilwell. Pero la dirección deportiva perdió el norte y apostó fuerte por fracasos como Islam Slimani, a José Pérez, Kelechi Iheanacho o Patson Daka. 5. El dueño del equipo, Vijay Srivadhanaprabha, falleció en un accidente aéreo y la toma de decisiones recayó en su hijo, quien tenía mucho menos experiencia. 6. A diferencia del Manchester United, el Chelsea, el Arsenal, etc., el Leicester City no vive del marketing, sino del día a día. Por lo tanto, las pérdidas generadas por el COVID le impactaron mucho más que al resto. Por si fuera poco, Leicester City pertenece a King Power, una empresa dedicada exclusivamente a operar tiendas duty free en los aeropuertos, mismos que tuvieron menos viajantes que nunca durante la pandemia, lo que orilló a reducir gastos en su club de fútbol. 7. Vendieron a James Maddison en 45 millones de euros, muy por debajo de su valor de mercado. 8. No vendieron a Yuri Tielemans cuando valía más de 60 millones de euros. Tampoco pudieron renovar el contrato del jugador belga y en consecuencia se les fue gratis al Aston Villa. 9. Perdieron a Enzo Maresca y el proyecto acabó en manos del poco cualificado Ruud van Nistelrooy. Y 10. Los equipos ingleses tienen un límite trianual de pérdidas. El Leicester incumplió las reglas de rentabilidad y sostenibilidad y en consecuencia, en febrero pasado, fue sancionado con la deducción de 6 puntos que acabaron siendo cruciales para certificar su descenso a tercera. Paris Saint-Germain es hoy el gigante de la capital francesa y París FC es el equipo chico de la Ciudad Luz. Ahora bien,
Si de tradición hablamos, en París solo hay un club con verdadero pedigrí, y ese no es otro sino el Racing Club de France. Se trata de uno de los equipos fundadores de la Ligue 1. En sus orígenes, el Racing fue el club más poderoso de la capital francesa y como tal salió campeón de la Ligue 1 en 1936. Su especialidad, sin embargo, era la Coupe de France, misma que conquistó 5 veces en la mejor época del club, los gloriosos años 30 y 40, aquella época en que Racing era el equipo más popular de la capital francesa. En tiempos menos lejanos, Racing todavía fue subcampeón de la Ligue 1 en 1961 y en 1962. Luego, en 1970 fue fundado el Paris Saint-Germain y le comió la tostada. De todas formas, Racing tuvo un segundo aire cuando lo compró Matra, un gigante conglomerado aeronáutico y automotriz cuyo plan con el Racing era más o menos el que tuvo Qatar con el PSG 25 años después, o sea, tratar de conquistar al mundo. Llegaron figurones de la época como David Ginola, Luis Fernández, el alemán Pierre Littbarski y sobre todo Enzo Francescoli. En la Copa Mundial de México 86, el Príncipe era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. El uruguayo tenía 24 años y acabando el Mundial dejó River Plate para irse al Racing París, rebautizado en esa época como Matra Racing. Enzo fue un éxito instantáneo, pero el equipo no pasó de la media tabla y eventualmente cuando la poderosa Matra cayó en bancarrota, todo se fue al carajo. En 1990, Racing Club descendió a Ligue 2. En 1991 a tercera división. En 1996 se fue a cuarta. En 2007 acabaron en quinta división. En 2014 fueron a parar hasta la sexta división. Luego, en 2018 ascendieron a quinta. En 2022 subieron a cuarta. Y en 2024 volvieron otra vez a quinta división. Pero no se angustien. Racing París es líder indiscutible y la temporada entrante volverá por la puerta grande a la cuarta división francesa. Entre todos los equipos que en algún momento de su historia han alcanzado la gran final de la Copa Libertadores de América, solamente 3 no juegan hoy en la primera división de su país. 2 de ellos son chilenos. Unión Española, subcampeón de la Libertadores 1975, y Cobreloa, 2 veces finalista en 1981 y en 1982. Ambos arden ahora mismo en el infierno de la segunda división. El otro ex finalista en pena es brasileño y no está en la Serie B del Brasileirao, ni tampoco en la Serie C, ni en la Serie D, ni en la Primera División Paulista, ni en la Segunda División Paulista, ni en la Tercera División Paulista. Sao Caetano, club finalista de la Copa Libertadores 2002, final que perdió en la instancia de tiros penales, yace bajo 7 capas de estiércol en la Serie A4 del Paulistao, que es solo una manera complicada de llamar a la octava división del fútbol brasileño. Ese mismo equipo que salió subcampeón del Brasileirao 2000 y del Brasileirao 2001 y que en 2004 se hundió en un instante. Sao Caetano no cayó a octava división por haber llegado demasiado lejos y luego volver naturalmente al lugar que le corresponde. No, hubo un momento que lo cambió todo, cuando en un partido contra Sao Paulo, Serginho, uno de los futbolistas más importantes del equipo, falleció en el terreno de juego. La investigación comprobó que Sao Caetano tenía conocimiento de su insuficiencia cardíaca y aún así le permitió jugar. La sanción
fue de 24 puntos, pero el costo real no fue únicamente el impacto anímico de la tragedia ni la pérdida de puntos, sino el prestigio de un club carismático que perdió simpatía, patrocinios y todo lo que necesita un equipo diminuto para sobrevivir con dignidad en el día a día. Vercelli es una pequeña comuna en Piamonte, no muy lejos de Turín, y residencia de 45,000 habitantes, aunque eran mucho menos todavía, apenas 30,000 cuando la Pro Vercelli arrasó en el nacimiento de la Liga Italiana. Llamaron al equipo Pro porque desde su nacimiento la idea estaba clara. Ese iba a ser un equipo de profesionales adelantados a su época. Los jugadores de la Pro Vercelli entrenaban bien, comían bien, dormían bien y hasta vestían bien. En esta imagen, Pro Vercelli es el equipo de gabardinas blancas. En consecuencia, la Pro Vercelli ganó 7 Scudetti y era, junto al Genoa, uno de los 2 gigantes del calcio. Tanto ganó que aun cuando se han cumplido 105 años de su séptimo y último campeonato, solo hay 4 clubes con más Scudettos en la historia: Juventus, Inter, Milan, Genoa y nadie más. Desafortunadamente para ellos, el fútbol se modernizó, se profesionalizó y lo que diferenciaba a Pro Vercelli se volvió práctica común. Los equipos de las grandes ciudades del norte lo crujieron hasta que Pro Vercelli descendió en 1935 y desde entonces no volvió nunca más a la Serie A, donde duró 24 temporadas. Desde entonces, los Leones han jugado 15 años en la Serie B, 30 años en la Serie C, 38 años en la Serie D y 8 en la quinta división. Hace poco tiempo, entre 2014 y 2018, Pro Vercelli escaló hasta la Serie B. Hace 8 años volvieron a tercera división y ahí permanecen. Esta temporada navegan por debajo de la media tabla, eludiendo el descenso a la cuarta división, pero sin aspiraciones ya de meterse al playoff de ascenso de regreso a la Serie B. No encontrarán ningún monopolio en el fútbol mundial como el fenómeno que se vive en la ciudad de Ámsterdam, la más grande de Países Bajos y entregada a un solo equipo profesional. Pero no siempre fue así. Hubo una época en que coexistieron 4 equipos en la capital holandesa, pero el Ajax se los comió a todos. Uno de ellos, el Amsterdamse, también conocido simplemente como AFC, fundado en 1895, 5 años antes que el Ajax. En resumen, nunca ha hecho nada relevante y ahora mismo sobrevive en la tercera división. Luego están los desaparecidos Blauw-Wit Amsterdam, que llegó a ser tercer lugar de la Eredivisie en 1962, debajo de Feyenoord y PSV Eindhoven, pero encima de su archienemigo Ajax. Y mi equipo de toda la vida, la autoproclamada peste de la capital, las ovejas negras del VVC Amsterdam, que apenas aguantaron 3 o 4 añitos en la Eredivisie por ahí de los años 50. Y de todos los competidores del Ajax, solo uno que sí hizo historia, aunque hoy nadie lo recuerde: el DWS, conocido en su momento como Amsterdam Football Club. El DWS ascendió a la Eredivisie en 1963 y lo nunca visto ganó a la primera de cambio en su calidad de recién ascendido, la Eredivisie, en 1964. DWS era, por supuesto, el equipo de moda. Los aficionados se trepaban a los árboles para poder ver jugar al gran campeón neerlandés, que quedó segundo lugar en 1965, cuarto puesto en 1966, octavo en 1967. Y para qué les cuento más, la caída libre continuó hasta nuestros días, en que el único glorioso club de Ámsterdam, entre los que no se llaman Ajax,
está abandonado a su suerte en el putrefacto amateurismo de la sexta división de los Países Bajos. Así como el Ajax no es el equipo original de Ámsterdam, el Bayern tampoco es el primer club de Múnich. Ese es el 1860 München, el club que porta los colores de la bandera bávara. Desde 1860 hasta 1969, el equipo grande de Múnich era el azul y el pequeño fue el rojo. Por eso, cuando lanzaron la Bundesliga en el año 1963, el Bayern de Sepp Maier, Gerd Müller y Franz Beckenbauer tuvo que empezar en segunda división porque la plaza de la ciudad en primera se la dieron al histórico 1860 Múnich. Claro que el Bayern le dio la vuelta a la tortilla de manera tan salvaje que literalmente borró al 1860 del mapa hasta que descendió en 2004 a segunda división. Y no solo no volvió a jugar en la Bundesliga, sino que desde 2018 el histórico 1860 de Múnich está atorado en la tercera división. Bayern y 1860 siempre compartieron estadio, igual que Inter y Milan. Primero el Olímpico de Múnich y después el Allianz Arena, que era 50% del 1860 y que se teñía de azul cuando le tocaba jugar a los Leones. Cuando descendieron a tercera, ya mejor le vendieron su mitad al Bayern Múnich para evitar la bancarrota y se marcharon a un estadio más acorde a su nueva y triste realidad. Y si se lo preguntan, no, este año tampoco es el bueno. Los Leones marchan en octavo lugar sin chance alguno de ascender a la Zweite Bundesliga. Antes de descender a la Ligue 2 en 2022, Girondin Bordeaux ocupaba el puesto número 1 en la tabla de puntos acumulados en la historia de la primera división francesa. Y ahora, a pesar de todo lo que le ha pasado, se mantiene todavía en tercero. Fundado hace casi siglo y medio, el Bordeaux fue campeón de Francia en 1999, en 2009 y en otras 4 ocasiones un poquito más remotas para un total de 6. Fue el club en el que se dio a conocer la frondosa melena de Zinedine Zidane, el mismo que en 1985 alcanzó semifinales de la Champions League y el que desde 2024 no puede salir de la maldita cuarta división francesa. Con el presupuesto más alto de segunda división, Girondin no pudo lograr el ascenso de vuelta a la Ligue 1 y ahogado en deudas, tuvo que declararse en bancarrota y reiniciarse 2 divisiones aún más abajo en National 2. Pero lejos de subir como la espuma, como ocurrió con casos similares Parma, Fiorentina o Glasgow Rangers, el Bordeaux se está dejando añejar como buen vino en el lodo de la cuarta división. Competencia en la que hay 3 grupos y el líder de cada uno asciende a tercera. Comparen nomás el estadio donde juega el Girondin abandonado por su afición con los mugrosos inmuebles donde hacen de anfitrión sus inmundos rivales. La temporada pasada, con todo y el mismísimo y original Andy Carroll, el Bordeaux no pasó del patético 4º lugar de su grupo y este año está muy lejos del primer lugar y todo indica que el ultra prestigioso Girondin Bordeaux tendrá que jugar una tercera temporada consecutiva en la repugnante cuarta división francesa. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. Faltan menos de 50 días para que empiece el Mundial. Qué rápido se pasa el tiempo. No dejes que se te pase tan rápido sin suscribirte al canal y
sin hacerte miembro del mismo para disfrutar contenidos en exclusiva como 2 videos semanales solo para gente como tú y además la gran posibilidad de ir al México-Corea en sorteo exclusivo para nuestros no tantos miembros. Nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Mauricio Pedrosa, quien no lo tenga tan presente, es su historia dentro de estamos celebrando los 500,000 suscriptores. No way. Sí, tú empezaste hace 5 años, bueno, un poquito menos de 5 años, 4 años y cacho. Fuiste el primer invitado de A la Grande le puse Cuca. Es cierto. Que duró 3 episodios y me hicieron cambiarlo a Me quiero volver chango. Claro. Porque Cuca... ¿Fui primero yo? Fuiste el primer invitado. Wow. No el primer show. Uh-huh. El primer show con invitado Uh-huh. fuiste tú. Y mira... ¿Plena pandemia?